Hola amigos, ¿cómo están? Pues anoche hice este live, como ya lo habíamos programado, gracias a los que se pudieron conectar. No sé qué pasó al final, se perdió el video, entonces lo estoy volviendo a hacer para que quede grabado para los que no lo pudieron ver. Igual lo voy a subir al YouTube y lo pongo en Facebook. Entonces bueno, hoy va a ser un resumen. Algo que hablaba anoche cuando empezaba era que un amigo me envió una foto de una revista. Cuando yo vi la foto yo pensé, eso es pornografía. Y algo que él me escribió fue, ¿recuerdas cuando tú comprabas estas revistas? Entonces a veces no nos damos cuenta de las cosas que vemos o que consumimos y que es pornografía sutil, pero finalmente es pornografía y voy a hablar un poquito de eso. Otra cosa es que estaba recordando, pues, muchas historias. Ayer en mi cumpleaños salí a caminar y estaba recordando muchas historias que he escuchado a través de los años. Me siento muy privilegiado en las personas que han depositado en mí su confianza. Creo que no soy digno, ah, pero pues estoy muy agradecido por eso. He aprendido mucho con eso. Los que se están conectando ahorita, pues es lo mismo de anoche, solo que se borró el video, entonces lo estoy volviendo a hacer. Y otra cosa es una noticia que me alegró muchísimo la semana y es que le aprobaron la adopción a unos amigos, van a recibir dos niños. Eso me pone muy feliz y me da cuenta la necesidad que hay de información. Entonces vuelvo a redecirlo, yo sé que todavía no he empezado, pero necesito y voy a empezar a hacer algunos videos o publicar cosas para trabajar con estos niños que traen una historia diferente, que vienen de lugares difíciles y que tal vez tú no tienes un hijo adoptado o trabajas con niños que no son adoptados, pero todavía vienen de una historia difícil. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Es algo que yo quiero hacer y que finalmente está muy relacionado con la sexualidad. Porque lo que vamos a hablar hoy son los secuestradores del propósito o los secuestradores de nuestra vida sexual. Y nuestra vida sexual, las fantasías sexuales, todo esto es un regalo que Dios nos da. Pero si tú vienes de un hogar donde tus padres no estuvieron presentes, fueron negligentes o fueron estrictos o incluso abusivos, o donde hubo abuso sexual, esto te va a hacer a ti más vulnerable a estos secuestradores. Son tres secuestradores. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son. ¿Sí? El primero es la resignación. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos secuestrados por la inutilidad? No sé si recuerdan la semana pasada, los que vieron y si no lo has visto lo puedes ver. Yo hablé de la falta de propósito o la inutilidad como uno de las principales experiencias en la conducta sexual no deseada. Entonces aquí entra la resignación. ¿Y qué es la resignación? Resignación es cuando escuchamos, bueno, pues mi esposa no tiene todas las relaciones sexuales que yo quisiera con ella, entonces sí, yo voy a caer una que otra vez en consumir pornografía, masturbarme o pagar a una prostituta. Pero también es que tú no conoces mi historia, no sabes todo lo que yo he pasado, entonces por eso yo voy a seguir cayendo, por eso yo voy a seguir luchando, por eso no va a haber un cambio en mi vida. Entonces allí nosotros podemos ver que hay una resignación. Y la palabra resignación viene de cancelar o romper el sello. Entonces recordemos en los tiempos antiguos cuando se hacía una carta o se hacía un decreto, iba un sello, pero si se rompía o se quitaba este sello, perdía validez. Entonces básicamente la resignación es cuando yo pierdo o cancelo el compromiso a ser un hombre o una mujer de integridad. ¿Sí? Eh, Son las personas que dicen ya no se puede hacer nada, es demasiado tarde. Es un mensaje tóxico que viene a nuestras vidas y que yo en vez de confrontar, solo me resigno o me confabulo con este mensaje para tener una vida de resignación. Sí, pero ¿cómo empieza la resignación? Y esto yo quiero
que tú entiendas porque es muy importante el origen de la resignación. No empieza en el área sexual necesariamente. Empieza cuando nosotros somos indiferentes a las cosas importantes. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes que estás dejando de hacer? Empieza cuando dices, bueno, es solo un trago, es solo un segundo trago, es solo un tercer trago. Empieza cuando pasas mucho tiempo en tu teléfono. Empieza cuando pasas mucho tiempo viendo series o televisión y se está acumulando las tareas o trabajos que son tu responsabilidad y no lo estás haciendo. Cuando tú empiezas a hacer esas cosas que son muy pequeñas y muy sutiles y muchos de nosotros lo hemos hecho, así empieza la resignación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque finalmente todo esto que nosotros estamos haciendo es como una droga que hace que nos alejemos de lo importante y pero sobre todo que escapemos de nuestra realidad. ¿Sí? Un poco lo que es la disociación que vimos la semana pasada. 40% de las personas que tienen conductas sexuales no deseadas aproximadamente tienen alguna dependencia química, ¿sí? Alguna sustancia psicoactiva o tienen algún desorden alimenticio. Entonces esto no viene solo, ¿sí? Yo quiero que tú recuerdes eso. Con esto quiero que también podamos ver un poco la diferencia en la pornografía. Digamos que la pornografía tiene un espectro o tiene muchos tipos, ¿sí? Hay toda una gama. Piensa por un momento, si alguien llega a una iglesia con una revista para mujeres, ¿sí? Nombra la que quieras, pues nadie va a decir nada. Más bien, otras mujeres tal vez les puede dar curiosidad en verla y pedirla prestada. Pero si un hombre entra a una iglesia con una revista Playboy, ¿sí? Una revista pornográfica bajo su brazo, estoy seguro que va a haber un escándalo, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas revistas para mujeres y una revista Playboy? No solo que no aparecen personas desnudas o teniendo relaciones sexuales, sino que nosotros necesitamos entender que en las revistas para mujeres los mensajes que se dan ahí también crean algo en nuestro corazón, en este caso en la mujer, porque se muestra lo que se supone que debe ser la belleza. Y piensa, tal vez tú no compras revistas, pero tienes redes sociales que sigues. ¿A quién sigues tú o a quién ves tú en tu Instagram, por ejemplo? Que te da una idea de esto es la belleza y tú no la cumples, ¿sí? Tú no eres bella, hermosa, según los estándares de este medio, de esta imagen, ¿sí? Entonces, lo que básicamente yo estoy tratando de decir aquí es que la pornografía apunta al deseo o el anhelo de hombres y mujeres en nuestro corazón de ser o tener algo que no somos, que no es real. Entonces, así como el hombre desea estar con una mujer o con algo que ve allí, ¿sí? Que lo lleva a lo más profundo de los deseos y anhelos de su corazón, pues la mujer con las revistas para mujeres también puede estar viviendo lo mismo. Ahora pensemos por un momento en las alarmas o los detectores de humo que hay en algunos lugares, ¿cierto? Están puestos ahí, si alguien está fumando, esto se va a activar. Y a veces nosotros hacemos eso, ¿cierto? Ponemos alarmas en nuestras vidas hacia la pornografía explícita o hacia la infidelidad. Pero hay otra cosa que no es humo, pero es el dióxido, el monóxido de carbono, ¿sí? Que a veces no lo vemos, no lo olemos, pero está ahí y es súper dañino, tanto o más que el humo. Y eso sucede con esta pornografía social, así la podríamos llamar. Nosotros estamos en contra de la pornografía explícita, pero la que es social, ¿sí? Como yo decía al principio, esta revista que tal vez yo compraba, que para mí era una revista para jóvenes, pero tenía relatos, historias, consejos, tips sexuales o sexualizados, y estaban siendo un tipo de pornografía que yo estaba consumiendo y no me estaba dando cuenta. Entonces que empezamos a ver si realmente nosotros estamos filtrando lo que recibimos o no. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la meta de la resignación? Y es muy importante. Y es que la resignación busca la propagación. Es decir, no importa cómo empieza la resignación en tu vida. No tiene que ser necesariamente en el área sexual. Pero cualquiera que sea el área en la que tú te resignes, en la que tú pierdas la esperanza, las otras áreas la van a empezar a seguir. Entonces esto va a traer un cambio brutal a tu vida, aunque el inicio es algo muy sencillo, ¿sí?
Una historia, vamos a ver la historia de Abigail. Abigail llega pidiendo ayuda porque dice, cada vez que intento luchar contra mis deseos e impulsos sexuales, termino peor. Es como si rendirme es la mejor opción o voy a enloquecer. Dice que al principio ella estaba con hombres porque le parecía emocionante, pero después empezó a estar con hombres porque se sentía mal consigo misma, sentía que no merecían nada y iba y se acostaba con hombres porque decía, pues esto es finalmente lo que yo merezco. Estaba resignada. Lo interesante en la historia de Abigail es que su resignación realmente era que ella estaba ya amarrada o rendida a un autocastigo, a un autojuicio, donde ella era la que se estaba condenando. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo a la hora de ver la resignación. ¿Sí? Hay un secuestro allí y muchas veces soy yo mismo señalándome y condenándome y repitiendo el mensaje que aprendí de que yo no valgo o soy un problema. Piensa por un momento en si a una relación sexual yo le quito la reciprocidad, es decir, yo doy, tú me das, yo recibo, tú recibes, y le quito el compromiso, ¿sí? No solo somos dos extraños acostándonos, tenemos pornografía. Y es que la pornografía nos ofrece que yo puedo traer o puedo llegar a un lugar donde lo único que tengo que sentir es culpa, me siento abrumado, me siento solo, frustrado, enojado. Y ese es el lugar para mí. Para muchas personas la pornografía es el mejor lugar donde ellos sienten que pueden estar. Y en la pornografía yo busco una víctima que va a sufrir toda la soledad, enojo, angustia, decepción que yo no sé sufrir. Y por eso decimos que si yo no sé transformar mi dolor, voy a hacer que los que están a mi alrededor sufran con ese dolor. ¿Sí? Por eso lo que no se resuelve se recicla finalmente en otras relaciones. Entonces, algo que ayuda mucho para que nosotros salgamos de la resignación es el duelo. El dolor que traemos y que no hemos procesado de las cosas que perdimos nos pueden ayudar, pueden ser el inicio a mucho de esto. Entonces, esta me gusta mucho, esta frase. La resignación lentamente va drenando tu corazón para creer que nunca va a llegar un cambio significativo. Y con esto viene una pregunta. Yo te invito a que te preguntes, ¿en qué momento de tu vida, qué pasó que te enseñó que no valía la pena creer, que no valía la pena tener esperanza? Porque finalmente la resignación hace que escapemos de el madurar. ¿Sí? Entonces ese es el primer secuestrador de nuestro propósito, de nuestra sexualidad. Vamos a ver el segundo. El segundo es la perversión. ¿Sí? El primero es resignación, el segundo es perversión. No sé si estás tomando nota, pero te animo mucho a eso. Entonces la perversión viene cuando estamos secuestrados por la lujuria. Entonces esta es la persona que va a decir, si mi esposa no me hubiese atrapado consumiendo pornografía, no sé dónde estaría. Tal vez estaría haciendo algo ilegal. Entonces el pervertir viene de voltear o de girar algo. Y básicamente es, como les hablaba al principio, el deseo sexual, la excitación, la fantasía son un regalo de Dios. Es algo bondadoso. Estamos buscando belleza, conexión, intimidad, pertenecer, unión. Pero aquí la perversión voltea y transversa ese mensaje o esa idea. Entonces para esto vamos a usar un ejemplo que es, muchos hombres judíos toman un voto el día de su boda. Con este voto, básicamente ellos están hablando que cada vez que ellos tengan relaciones sexuales o un toque o lo que sea que ellos hagan en el área sexual es para el placer de su esposa. Que la relación sexual no se va a hacer para cuando estén enojados, cuando estén bravos o en una forma egoísta, ¿sí? O solo pensando en mí, sino que todo lo que yo haga es para ella. Y si yo llego a hacerlo en forma contraria a este voto, entonces eso va a ser considerado maligno e incluso pecaminoso. Entonces es importante ver porque para nosotros
cuando vemos la sexualidad, especialmente en nuestra cultura, el sexo existe, aparentemente es para el hombre, para satisfacer al hombre y no la mujer. O sea, si la mujer lo disfruta, es una afortunada, pero realmente esto existe es para el hombre, o esa es la cultura que nosotros vemos. Entonces, esto es la perversión, es Dios tiene un propósito lleno de belleza y bondad para nosotros como pareja, pero aquí transformamos eso a algo que no es real. Algo muy importante aquí en la perversión es la hostilidad o el enojo. ¿Sí? Es como una mezcla. O sea, la pornografía que hace es ese enojo, esa hostilidad que yo tengo, tiene un deseo de venganza. ¿Sí? La rabia es reflejo de que hay una herida, que hay dolor. ¿Sí? Pero entonces ese dolor, esa herida sale en forma de rabia y esa rabia exige venganza. Entonces toda mi historia se une, ¿sí? Mis traumas, mis dolores, mis gozos, todo esto se une con este deseo de venganza y ahí surge pues la pornografía. ¿Sí? Ahí van mis memorias, mis fantasías, mis frustraciones, toda mi historia. Lo importante que saber es que siempre va a haber una víctima. Sin una víctima no existe la pornografía. Siempre hay una víctima. ¿Sí? Fíjense que yo hablaba, o estoy diciendo, que el diseño original de Dios es que nosotros busquemos intimidad, belleza, conexión. Y hay personas que consumen pornografía diciendo, eso es lo que yo estoy buscando. Pero las estadísticas muestran que en promedio los hombres que entran a sitios web pornográficos solo están 9 minutos y las mujeres están 10 minutos. Si yo realmente estoy buscando belleza, conexión, intimidad, pertenecer, no estaría solo 9 o 10 minutos consumiendo pornografía. Estaría mucho más. Entonces realmente lo que yo hago cuando estoy en estos sitios web buscando pornografía es consumir y controlar. ¿Sí? Es muy importante entender que esta hostilidad, este enojo, es el deseo, es lo que me lleva a este deseo de venganza, de restitución, ¿sí? Donde yo demando que este objeto de mi lujuria, o sea, esta mujer que yo veo y que codicio y que soy lujurioso hacia ella cuando estoy consumiendo pornografía, ella es la que va a sufrir toda esa confusión, esa soledad, ese enojo que yo no sé sufrir. Volvemos a lo mismo. Cuando yo no sé sufrir, voy a hacer sufrir a los que están a mi alrededor. Entonces, para esto vamos a ver una historia. La historia de Daniel. Daniel es un hombre casado con una mujer que tiene una historia de abuso. Por lo cual, cada vez que él intenta engancharse con ella, involucrarse sexualmente, ella rechaza, ¿sí? Evade, evita, niega, lo que le genera a él mucho enojo. Ellos empiezan a trabajar esto y empiezan a buscar otras formas para no perder su conexión. Y él nota que al pensar en esa historia de su esposa y cómo eso ha dictaminado su vida sexual matrimonial, lo llena mucho de rabia, de enojo. Entonces él empieza a soltar eso, como a dejar de pensar en eso, a soltarlo para intentar mitigar su lucha. Pero luego de un tiempo, su esposa vuelve a estudiar. Y él se da cuenta que ahora cuando él llega del trabajo, pasa horas solo, diferentes días a la semana. Entonces esto despierta muchas cosas en él que lo hacen volver a caer en la pornografía. Cuando empiezan a ver qué tipo de pornografía estaba consumiendo Daniel, una de las cosas era que él sentía el derecho a suplir la necesidad que alguien tenía que satisfacer lo que él quería recibir que su esposa no le estaba dando. Pero normalmente era una pornografía donde había un hombre solo en casa, donde era joven y la mujer que aparecía era una mujer mayor. Entonces era, por ejemplo, un muchacho que tenía relaciones sexuales con la mamá de sus amigos que llegaban de la nada a la casa de este chico y empezaban a seducirlo hasta que tenían relaciones sexuales. Es bien interesante porque cuando tú empiezas a estudiar las personas, en este caso los hombres que consumen este tipo de pornografía, tienen tres cosas en común. Uno es depresión,
otro es que han sido víctimas de abuso y otro es que han sido parentalizados o han sido triangulados por sus madres, donde ellos crecieron siendo los confidentes de sus mamás, escuchando todos sus problemas, incluso los problemas matrimoniales con sus propios padres. Entonces, esto es algo que tienen en común y vuelvo a yo lo mismo. Tu lujuria, tus búsquedas de pornografía, ¿sí?, te pueden llevar, pueden ser el vehículo que Dios utilice para recibir la sanidad que tanto buscas. Igual, con este caso de Daniel, él se dio cuenta de algo para su sanidad, y era que una de las cosas por las cuales le afectaba tanto que su esposa no estuviera cuando él llegara del trabajo era que él no sabía quién era. Entonces por eso no concebía la idea de estar solo en su casa. No sabía autodiferenciarse, que es ser yo mismo manteniéndome conectado con la otra persona. Y que además no sabía enfrentar las dificultades, ¿sí? Entonces piensa, si tú estás buscando este tipo de pornografía, ¿cuál de estas cosas tal vez tú estás viviendo? Y por último, ¿sí?, vamos a ver el tercer secuestrador, que es la degradación. Y aquí el secuestro es el enojo. El enojo es el secuestrador aquí. Dice aquí Kevin, dice, estoy preocupado por convertirme en un monstruo. Solía pensar que podía separar la pornografía de mis relaciones. Ahora no estoy seguro. ¿Sí? Y hay otra historia, Brittany. Dice, no estoy lista para decirte todo, pero es algo muy malo. Básicamente aquí es cómo a través de la pornografía degradamos a la mujer. La degradación es rebajar de lugar o de posición. Es donde yo digo que la mujer vale menos que el hombre y está degradada a una posición donde va a estar subyugada a cumplir los deseos más aberrantes de mi corazón como hombre. Además es donde yo estoy diciendo que la mujer no es co-creadora o hecha a imagen de Dios, sino que está simplemente rebajada. Y eso es lo que vemos en la pornografía, donde el rostro de la mujer es desfigurado y solo se vuelve un cuerpo que está allí para sufrir, para ser víctima del deseo del hombre. Y eso es algo que tú vas a ver. A medida que vas consumiendo pornografía, aumenta el consumo y lo que consumes pues empieza a ser más fuerte. Y es porque primero empieza tal vez algo de curiosidad, después empiezas a ver cuerpos desnudos, después empiezas a ver más mujeres. Pero finalmente queda desfigurado su rostro y lo que ves es la degradación de la mujer ante los deseos del hombre. ¿Sí? Entonces, aquí es donde muchas veces hemos escuchado que la pornografía hace de la mujer un objeto que existe para servir sumisamente a los anhelos errantes del hombre. ¿Sí? Tal vez empezamos con algo tan pequeño como un catálogo de ropa interior, pero se pierde la inocencia, ¿sí?, y finalmente se degrada a la mujer. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender y es uno de los problemas que a veces no se habla, que está en el corazón del hombre, y es su violencia, es su enojo, ¿sí? Digamos que la pornografía revela las dimensiones del corazón del hombre. Miren que existe mucho esto ahora del movimiento Me Too, de las mujeres que han sido abusadas sexualmente y que están dando voz a, sí, yo viví esto. Entonces esto es también reconocer que nosotros como hombres hemos hecho un mal uso de nuestro poder, de nuestra fuerza, ¿sí?, por nuestro enojo, ¿sí? Y aquí tal vez yo creo que nosotros como iglesia también hemos estado en silencio al no realmente decir, sí, esto es algo que está sucediendo y no estamos haciendo nada. Yo pues creo que lo he dicho anteriormente, es un poco delicado, no quiero que me malinterpreten, pero las comunidades de fe pueden ser lugares abusivos y podemos utilizar la palabra de Dios para malinterpretarla y usarla como un pretexto para
ser violentos y abusivos hacia la mujer, nosotros como hombres. Entonces, muchas veces tú vas a escuchar el hombre es la cabeza y es el sacerdote, pero eso no quiere decir en ningún momento que nosotros tenemos poder y autoridad sobre ellas para decirles lo que tienen que hacer en su vida, mandarlas y que ellas ahora son invisibles, sino todo lo contrario. ¿Sí? Ser cabeza es ser fuente de vida. ¿Sí? Ser un sacerdote es yo soy un intermediario entre Dios y los demás, pero no soy dueño, no puedo controlar. Todo lo que tú veas de control es satánico, ¿sí? No viene de Dios. Y es una respuesta que la iglesia necesita, que muchas veces nosotros estamos callados. Fíjate que cuando hablamos de violencia hacia la mujer, embarazo adolescente, violaciones, mujeres violadas, abusadas, no se habla de un autor. ¿Quién las violó? ¿Quién las embarazó? ¿Quién comete violencia hacia la mujer? Entonces ahí tiene que haber un cambio aún en nuestro lenguaje, porque estamos siendo pasivos en ese sentido. Entonces son hombres que violan, hombres que embarazan, hombres que cometen violencia contra la mujer. No es la mujer sola en el aire, ¿sí? Tenemos que entender que debe haber una construcción activa en el lenguaje, donde tiene que haber un responsable, ¿sí? No es la mujer sola que fue y se violó y se embarazó. Entonces, algo muy interesante aquí también es ver que la pornografía violenta, cruda, agresiva, quienes más la consumen son las mujeres. Y eso suena muy extraño. Si digamos que entendemos que la sexualidad de la mujer, especialmente en esta área, funciona distinta a la del hombre. Pero se ha encontrado una relación directa entre las mujeres que consumen pornografía, donde un hombre está en poder, donde las hacen sentir o verse como abusadas o usadas. Hay una relación directa con mujeres que han sido abusadas sexualmente. ¿Sí? Hoy en día se habla de que una de cada 5 mujeres va a ser abusada sexualmente antes de los 18 años. Y una de cada 4 va a ser abusada antes de terminar la universidad. Entonces, esto parece ser normal ahora en nuestra sociedad, ¿sí? Pero esto es producto de la degradación, ¿sí? Donde hemos perpetrado esta violencia en contra de la mujer, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que asumir también nuestra responsabilidad. Necesitamos ser honestos. Los hombres, en qué momentos de nuestra vida hemos sido violentos hacia la mujer, hemos usado nuestro enojo, nuestra rabia, ¿sí? Muchas veces nosotros crecemos con papá está bravo, haga silencio. Papá está bravo, tal vez hice algo. Papá está bravo, no le gusta. Entonces es como que todo se expresa a través de la rabia y el enojo. No hay un diálogo, no hay una conversación allí. Pero la mujer también tiene que ser honesta en reconocer en qué momentos ella ha sido víctima y ha permitido incluso que hombres usen su enojo para controlarla. Y ella lo ha permitido, ¿sí? Los dos necesitamos ser honestos en estas áreas. Aquí el autor del libro hace un paralelo entre la pornografía y el evangelio. Y yo puse unas imágenes que hablan un poquito de esto. Y es la pornografía y el evangelio tienen algo en común. Y es, hay como una víctima, ¿sí? En el caso de la pornografía, la víctima es inocente y no está escogiendo ser víctima, pero debe pagar y sufrir esa venganza y sentido de justicia que yo siento que debe ser necesario para yo sentirme aliviado temporalmente. En el caso del evangelio, la humanidad escogió, ¿cierto?, esta víctima que se ofrece voluntariamente hasta la muerte para que se haga justicia y nosotros podamos tener alivio en nuestra alma. Ambos, el evangelio y la pornografía, apuntan a los deseos más profundos de nuestro corazón, pero solo uno trae libertad, que es el evangelio. Tristemente nosotros rechazamos muchas veces el sacrificio del Cordero, el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y preferimos escoger una víctima que debe pagar
todo ese enojo, esa rabia, esa soledad, ese sufrimiento que yo tengo y que no sé trabajar, o que no he querido, no he buscado ayuda, ¿sí? Y rechazo el sacrificio de la cruz que trae libertad a mi vida para permanecer esclavo de lo que yo creo que me hace sentir libre, ¿sí? Que finalmente solo Jesús puede traer libertad a nuestras vidas. Entonces, bueno, estos son nuestros 3 secuestradores, ¿sí? No sé si de los que están conectados pues tienen alguna pregunta, pero voy a dejar esto grabado y lo subo también al YouTube. Y pues lo siento que el de anoche estuvo más amplio y pudimos compartir más, pero estaba en deuda para los que no se pudieron conectar. Entonces igual gracias por todos los que me felicitaron por mi cumpleaños, la pasé súper bien, fue un día muy especial. Y recibí un regalo por acá que me lo puse anoche, me lo voy a poner ahora aquí para terminar, ¿sí? Y chao, nos vemos el próximo domingo a las 8.